Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Pues me da muchísimo gusto saludar el día de hoy a mi querido doctor Héctor Frisby. ¿Cómo estás, Doc? Muy bien, buenos días, ¿cómo están todos? Bastante bien, muchas gracias. Pues el día de hoy vamos a platicar sobre enfermedades psicosomáticas a petición de nuestro auditorio. Vamos con la consulta del día de hoy, mi querido doctor. Buenas, gracias, buenos días. Como consecuencia de la plática que tuvimos la vez pasada de medicina alternativa, que tocamos una parte de cuáles son los componentes psicológicos de las enfermedades, me mandaron algunas preguntas respecto a enfermedades psicosomáticas y me recomendaron que pues si podía aclarar algunas dudas qué eran las enfermedades psicosomáticas, porque hay una confusión en la gente. Piensa que las personas que tienen alguna enfermedad psicosomática lo hacen de manera consciente y que voluntariamente quieren engañar, y eso es un trastorno psiquiátrico diferente. Las enfermedades psicosomáticas son tan importantes que aproximadamente el 20% de las personas que tienen una enfermedad tienen un componente psicosomático. Los pacientes no pueden controlar una enfermedad psicosomática. Para que sea más fácil su comprensión, yo les diría que una de las manifestaciones psicosomáticas más frecuentes es cuando nosotros vamos a firmar un contrato para una casa, o un contrato para comprar un coche, o un acta matrimonial, o un acta de divorcio, una cosa de este tipo. Eso nos causa respuestas físicas que no podemos controlar. Nos sudan las manos, nos tiemblan las manos, todo ese tipo de respuestas. Incluso ahorita ustedes que están transmitiendo el noticiero por primera ocasión tienen una serie de síntomas físicos que no pueden controlar, y eso es porque tienen una situación de estado de ansiedad que les está ocasionando una serie de síntomas físicos. El nombre médico de las enfermedades psicosomáticas es el trastorno de conversión, e incluso está clasificado en la clasificación de las enfermedades, en el DSM-5, creo que ya es el trastorno de las enfermedades psiquiátricas. Y entonces nosotros vemos que pacientes que nos van a ver a la consulta con habitualmente los síntomas más frecuentes de una persona que tiene una enfermedad psicosomática son: uno, el cansancio. Los pacientes van y se quejan de que se sienten fatigados, de que el cuello se les pone tenso, de que no están durmiendo bien, porque aun cuando están cansados, como esto está ocasionado por un proceso de ansiedad, los pacientes no pueden tener un sueño reparador, no pueden descansar. Y el segundo síntoma más frecuente que se asocia con enfermedades psicosomáticas es el dolor. Y hay un punto coincidente en estos dos síntomas, en el cansancio y el dolor. No tenemos una manera clínica de medirlo. Nosotros no podemos medir el cansancio de un paciente y no podemos medir el dolor de un paciente. Estos son síntomas subjetivos. Nosotros tenemos que confiar en lo que nos dicen los pacientes. Si el paciente nos dice que tiene un dolor abdominal, nosotros no tenemos manera de comprobarlo. Únicamente, podemos ver que el corazón está acelerado, que tiene taquicardia y cosas así, pero eso también puede estar causado por la ansiedad o por el estado de estrés que está haciendo que el paciente tenga ese tipo de síntomas, que estén manifestando ese tipo de síntomas. Los síntomas psicosomáticos, las manifestaciones que presenta un paciente, está perfectamente bien identificado dónde se producen. Se producen en dos estructuras cerebrales que son de las primeras que se forman en el cerebro. Por eso es que se conoce como el cerebro primitivo, o hay unas personas que refieren a este cerebro como el cerebro reptiliano. Pero esto se encuentra ubicado en el tallo cerebral y los ganglios basales. Para que ustedes lo entiendan, es como una aduana que hay a la entrada del cerebro, por la que pasan todos los nervios y todas las sensaciones que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, tanto de entrada al cerebro como de salida. Es por eso que cuando tenemos un dolor, esto se agrega, se adereza con un componente emocional. El tener dolor nos da angustia, nos da tristeza, y una causa de suicidio muy importante son pacientes que tienen dolor crónico. Pasan a tener depresión mayor, que son pacientes que ya no le ven sentido a la vida y todo este tipo de cosas, y de ahí empiezan a pensar que se quieren suicidar. Entonces, no es algo que los pacientes controlen. Esto está muy arraigado en nuestro cerebro. Incluso estas dos estructuras que se encuentran en el tallo cerebral y los ganglios basales se desarrollan desde la tercera semana de gestación. Muchas veces las mujeres no saben ni siquiera que tienen un retraso menstrual
y ese embrión que se está formando ya tiene el tallo cerebral y los ganglios basales, porque son los generadores de estas reacciones básicas. Esto al principio, cuando los seres humanos empezaban a crearse, les servía para filtrar por las emociones todas las percepciones del mundo exterior. Estaba lleno de peligros. Con el tiempo los seres humanos hemos ido disminuyendo los peligros del entorno. Me refiero a los dinosaurios. Bueno, los dinosaurios nunca vivieron con los seres humanos, pero los animales salvajes que convivían con ellos, las inclemencias del clima, que observaran que vino una tormenta eléctrica, todo este tipo de cosas primitivas en los seres humanos les hacían que tuvieran emociones relacionadas, y la ansiedad que les generaba el tener este tipo de reacciones les generaba síntomas. Ahora, en la sociedad actual, lo que sucede es que los pacientes o las personas empezamos a tener manifestaciones cuando tenemos mucha ansiedad. Empezamos a sentirnos mareados, nos da gastritis, se nos quita el hambre o nos da más hambre, dependiendo de cómo vaya respondiendo las personas. Los síntomas más frecuentes que se generan en esta zona del tallo cerebral y los ganglios basales son el enojo, la agresión. Los pacientes también pueden tener miedo, pueden tener las emociones relacionadas al duelo o la pérdida de algo o alguna circunstancia en la vida. El duelo no solamente es cuando se muere alguien que nosotros tenemos, también es cuando perdemos el trabajo, cuando perdemos una amistad, cuando se nos pierde algún objeto que teníamos algún vínculo emocional con él, cuando se nos muere una mascota. También hay un amor muy particular que se genera y nace en el tallo cerebral y los ganglios basales, que es el amor maternal, ese sentimiento que únicamente la mamá puede sentir hacia su hijo, e incluso dormida puede saber que el bebé está empezando a hacer algunos ruidos, o puede distinguir el llanto de su hijo entre 25 llantos de diferentes niños. Eso está en el tallo cerebral o los ganglios basales. Eso es una respuesta primitiva básica que se encuentra principalmente en las mujeres, y hay una reacción que también se encuentra en el tallo cerebral y los ganglios basales, que es la que debemos de tratar de invitar a salir con mayor frecuencia, que es la alegría o la felicidad. Como les decía, estos trastornos psicosomáticos se conocen como trastornos de conversión, y no son otra cosa más que una reacción de nuestro cuerpo que es involuntaria. Esto es muy importante que lo entiendan, es involuntaria, porque a veces llegan los pacientes al hospital, a los servicios de urgencias, o nos llegan al consultorio con síntomas que nosotros identificamos que son psicosomáticos, porque no siguen el patrón esperado de algún problema neurológico, o de algún problema gastroenterológico, o de algún problema de cualquiera de los órganos o sistemas, y nosotros identificamos que es un trastorno psicosomático. Es importante que nosotros sepamos que los pacientes no nos quieren engañar. No pienses que sus familiares, cuando tienen ese tipo de reacciones, los quieren engañar. Esto es completamente involuntario y tiene una explicación psicológica habitualmente. Es por eso que el tratamiento, ya platicaremos cuál es el tratamiento. Habitualmente los pacientes están en una situación o una circunstancia de ansiedad que puede ser aguda o puede ser crónica, y entre más crónica es más difícil erradicar esto del paciente. También pacientes con depresión, algo que los deprima recientemente, también pueden encontrarse en estas circunstancias. Hay circunstancias de estrés que desencadenan esto, como se los decía hace rato, circunstancias agudas, ¿no? Por ejemplo, a las mujeres les causa mucho estrés cuando se van a casar y lo manifiestan de una manera, e incluso tienen síntomas físicos. Y hay otros tipos de manifestaciones de estrés en los hombres cuando también se van a casar y tienen otro tipo de síntomas. No es que estén fingiendo esos síntomas, no es que estén fingiendo que tienen esas molestias, es porque una circunstancia psicológica les está desencadenando un síntoma físico, y como no pueden o no tienen la capacidad de identificar o de aceptar la circunstancia que les está causando ansiedad, centran su atención en el síntoma físico, y hay circunstancias tan graves que los pacientes dejan incluso hasta de caminar y se tienen que sentar en una silla de ruedas, o dejan de ver. Los pacientes dicen que ya no ven, y sí pueden tener un bloqueo de la visión temporal, y todo esto es por una falta de control en los sistemas que filtran todo este tipo de emociones. Los trastornos psicosomáticos son una respuesta desproporcionada a un estímulo que causa ansiedad y no tiene control. El tratamiento de estos pacientes, una vez que nosotros los identificamos, bueno, yo no soy psiquiatra,
Entonces lo que tenemos que hacer es que con mucho respeto, con mucha delicadeza, le tenemos que hacer entender al paciente que es un síntoma que está manifestado por una ansiedad que él no está pudiendo o ella no está pudiendo controlar y que se beneficiaría mucho de un escrutinio psicológico o psiquiátrico para llegar a la identificación de cuál es el factor que está desencadenando esto, que es el origen de los síntomas psicosomáticos, y resolverlo de manera terapia o con medicamentos o como sea que haya que resolverlo. Muchas veces esto lleva tiempo, porque los pacientes ya tienen incluso hasta un estilo de vida asociado a los síntomas psicosomáticos que tienen. Hay pacientes, como les digo, están confinados a una silla de ruedas y ya incluso adaptaron toda su casa para andar con silla de ruedas alrededor, y entonces, bueno, pues decirle de un día para otro, tú levántate de la silla de ruedas porque no tienes ningún problema neurológico y no tienes por qué estar en una silla de ruedas. Los pacientes no lo pueden aceptar, tienen que empezar poco a poco y tienen que empezar a recibir terapia física, fortalecer los músculos, y hay que enseñarles, como les decía, a encontrar la alegría de poder resolver esos síntomas con un trabajo psicológico. Es muy frecuente que los pacientes, cuando les decimos que no tienen nada, entre comillas, que no tienen un problema orgánico, es una situación de ansiedad, un trastorno de ansiedad, es un trastorno de conversión, los pacientes casi siempre se sienten insultados y me está diciendo que estoy loco, entonces me van a encerrar. Pues hay que ser por eso muy cuidadosos de cómo manejamos esta información, pero esto es muy claro, son dos cosas importantes que quiero que entiendan. Los trastornos psicosomáticos son enfermedades reales ocasionados por una falta de control de una circunstancia de ansiedad o depresión. Pues, muchísimas gracias, Doc. Bueno, vamos a leer un poco de los comentarios de nuestro público. Carlos Hernández le recomienda a David: haz una regresión para que te lleven hasta el punto donde se originó tu problema y verás cómo lo arreglas. No te entendí la pregunta. ¿Qué es lo que... ¿Quién hizo la pregunta? ¿Son hipocondríacos, doctor, enfermedades fantasmas? Sí. ¿Son hipocondríacos los...? No te escucho con claridad, hay mucho ruido. Dilo otra vez. ¿Son hipocondríacas las enfermedades fantasmas, Doc? No, sí, los hipocondríacos son... Sí, no te entiendo, hay mucho ruido en tu micrófono. Ok. Si no dije, por ejemplo, de cuando están todos de las bodas, de cuando están nerviosos. No, es que, bueno, sí. Ya estoy viendo aquí en el chat Perfecto. las preguntas que hacen, y sí, me dice Adolfo Mejía Camargo que sí, los dinosaurios no convivieron. Bueno, los dinosaurios mayores no convivieron con el ser humano, pero hay dinosaurios que evolucionaron a ser reptiles, como los cocodrilos. Los cocodrilos son un remanente de los dinosaurios, y hay una especie que está relacionada con los dinosaurios, que son los más similares a los dinosaurios que existieron, que son las aves. Sí, las aves son la evolución de los dinosaurios que no convivieron con los humanos y son los que sobrevivieron a la evolución. Entonces no son dinosaurios realmente, el ser humano no convivió con el tiranosaurio Rex. Entonces todas esas películas que vemos que están conviviendo seres humanos con dinosaurios, eso no existió. Eso hubo millones de años de diferencia entre el ser humano y los dinosaurios, pero sí tenemos a las especies animales que evolucionaron a partir de los dinosaurios, que son principalmente aves y los reptiles, ¿no? Los cocodrilos y los caimanes y las serpientes y todo esto. Claro, y también tuvimos otros animales que ya hoy en día están extintos, como el tigre de dientes de sable, el mamut, todos esos que ya no convivieron con los seres humanos. O que sí llegaron a Así es. Dice Estoy checando. que David Ignacio me pone ansioso viajar. A nuestro querido David Ignacio dice que lo pone muy nervioso viajar. ¿Qué consejo le darías, mi querido Doc?
Sí, como te digo, estas son manifestaciones psicosomáticas que no podemos controlar y es muy injusto incluso que nosotros queramos, le pidamos al paciente que tiene manifestaciones psicosomáticas que no las exprese, que las controle, que no... Incluso hay gente que le insultan, que le dice que por qué quiere engañar y por qué quiere manipular. Y esto no es así. Lo que sucede es que nosotros no tenemos control en esas reacciones. Hay manifestaciones psicosomáticas que son, podríamos decir, socialmente aceptadas y hay otras que no lo son tanto. Entonces, yo lo que los invitaría sería a que trataran de tener un poquito más de comprensión en la gente y de entender que, bueno, pues ellos no pueden controlar esas manifestaciones. Les voy a poner aquí en la pantalla un libro que les recomiendo, les recomiendo que lo lean. Déjame ver, no sé si estoy compartiendo la pantalla correcta. No soy muy experto en esto. Este es el libro, no sé si ya lo pueden ver. No lo podemos ver, doctor. Este es un libro que se llama Todo está en tu cabeza. El autor es Suzanne O'Sullivan y es Todo está en tu cabeza, historias reales de enfermedades imaginarias. Es un libro que está escrito para la comprensión de cualquier persona. Te puse la ventana donde estás tú, creo. Sí, de hecho no lo podemos ver. Se ve negro. Estamos teniendo problemas. Dile que regrese a su pantalla. ¿Puede regresar a su pantalla? Ya le puse que lo quite Sí, bueno. porque no sé qué, pero bueno, Por ejemplo, los niños ¿cómo presentan los síntomas psicosomáticos? Los niños habitualmente, las manifestaciones psicosomáticas en los niños es que tienen ansiedad y tienen miedo. Acuérdate de la lista que les di de las emociones que normalmente se presentan controladas por los ganglios basales y por el tallo cerebral, y son el enojo, la agresión, el miedo, el deseo, incluso el deseo sexual es una manifestación muy básica de la acción humana. El amor maternal y la alegría, son esos los sentimientos. Y habitualmente los niños, como tienen un filtro que no los hace ser protagonistas, entonces lo que hacen es que se ponen tristes, se enojan y se ponen muy agresivos. Entonces los niños, cuando no pueden controlar la ansiedad, por eso es que los niños les hablan a los papás de la escuela y les dicen: su hijo está siendo agresivo, se está peleando, está enojado, no colabora, o también el miedo, y los niños se aíslan y no hablan y no quieren comunicar lo que les está pasando, si están siendo víctimas de agresión en la escuela, lo que ahora se llama, lo que le dicen bullying, que es la palabra en inglés, pero no es otra cosa más que una agresión de sus pares. Entonces, cuando eso está sucediendo, los niños lo que más adoptan son esas dos: tienen una reacción de enojo o una reacción de miedo. Okay. Preguntan en el chat que si se puede medicar. Preguntan en el chat que si se puede medicar, Doc. ¿Que si puede qué? Medicarse. Medicar. ¿Se puede medicar? ¿Se puede medicar? ¿A los niños? A los niños. ¿Medicamentos? Ah, Sí. sí. A los niños. A los niños. Medicamentos, sí, como se los comentaba. La piedra angular del tratamiento de las enfermedades psicosomáticas es que, como están generadas por un trastorno de ansiedad o de depresión, hay que ver si este trastorno de ansiedad o depresión responde a psicoterapia, que no es otra cosa más que hablar con alguien y tratar de invitarlo a través de un diálogo y una conversación a que abra el origen de esa ansiedad y esa depresión para que se resuelvan los síntomas. Si eso no es suficiente, sí hay que manejar algún medicamento temporal o un medicamento por un largo periodo, un medicamento antidepresivo, un ansiolítico, pero habitualmente los pacientes que tienen manifestaciones psicosomáticas, una vez que aceptan
que esos síntomas reales físicos que están teniendo están ocasionados por un problema de ansiedad, empiezan a abrir las puertas para resolver esa ansiedad, porque a los pacientes no les gusta, es algo que no disfrutan, es algo que les causa mucha preocupación el tener esos síntomas, y no es que quieran estar enfermos, es que es algo que no pueden controlar, pero una vez que les ofrecemos la solución, con mucho respeto, con mucha compasión, los pacientes lo aceptan y empiezan a tomar nuestras recomendaciones, y es poco frecuente, los menos de los pacientes necesitan medicamentos. Ok, pues bueno, muchísimas gracias, Doc, muchísimas gracias por la consulta del día de hoy. Nos vemos el siguiente jueves. Un placer saludarlo. Aquí me dicen que cuáles son me pregunta aquí en el chat Adolfo Mejía, cuáles son las enfermedades psicosomáticas más frecuentes. Los sistemas que más son manifestados por pacientes con enfermedades psicosomáticas son dos. El sistema nervioso, como les decía, son pacientes que se quejan de parálisis, de inmovilidad, de insensibilidad, y el segundo es el aparato gastrointestinal. Los pacientes se quejan de dolor abdominal, de náusea, de dolores intestinales. Esos son los dos órganos y sistemas que más atacan los pacientes. Incluso las crisis conversivas típicas de que las personas hacen como que se desmayan y tuercen las manos y todo esto, eso es una manifestación neurológica. O pacientes que se quejan de dolor abdominal incontrolable o náusea incontrolable, esas son las manifestaciones gastrointestinales más frecuentes que expresan los pacientes. Tenemos como sugerencia para la siguiente semana cómo ayudar a gente con epilepsia y sus vidas. ¿Cómo ayudar a gente con qué? Con epilepsia y sus vidas. Con epilepsia. Ajá. Hay pacientes que tienen epilepsia real, y hay pacientes que tienen crisis convulsivas, que también pueden ser psicosomáticas, que son crisis de conversión, pero podemos hablar acerca de las crisis convulsivas la próxima semana, porque hay muchas crisis convulsivas que no son epilepsia, hay muchas crisis convulsivas que están ocasionadas por deshidratación, por desequilibrios hidroelectrolíticos, por tumores cerebrales incluso. Hay muchísimas causas de crisis convulsivas. No todas las crisis convulsivas son epilepsia, y no todas las epilepsias se manifiestan con crisis convulsivas generalizadas, que son aquellas que tienen pérdida del estado de alerta. Hay pacientes que tienen crisis parciales, y bueno, eso lo platicamos para que la gente más o menos tengan una idea de cuáles son las crisis convulsivas generalizadas, crisis parciales, crisis de ausencia, que son pacientes que se quedan como desconectados. Entonces ya platicamos para que lo identifiquen. Lo podemos tratar la próxima semana con mucho gusto. Ok, muchísimas gracias, Doc. Nos vemos el siguiente jueves. Un placer saludarlo. Muchas gracias a ustedes. Les mando un saludo. Que tengan un excelente día y nos vemos la próxima semana. Hasta la siguiente semana, Doc. Gracias. Vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos aquí en Disyuntiva TV. Hasta luego.